Plankton dijo, el acto de pensar no es sino un diálogo que el alma sostiene consigo mismo, interrogando y respondiendo, afirmando y negando. Somos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera de Educación Básica. Mi nombre es Liz Matías. Tengo el honor de presentarles al grupo número 2, llamado Los Pensadores Inigualables, donde estaremos dando a conocer la unidad temática número 2, vista en el primer ciclo de la materia, del desarrollo del pensamiento, dirigida por la máster Liliana Baque. Los integrantes del grupo son Ana Masculino, Angie Domínguez, Byron Tomalá, Damelin Asensio, Jair Mejillones, Jennifer Marín, Moisés Tomalá, Michelle Asensio, Estefanía Tomalá, Vanessa Clemente. Sin más que decir, espero y nuestra exposición sea de su agrado. Empecemos. El tema que les daré a conocer es sobre el aprendizaje y el pensamiento. Es una de las metodologías activas más populares en el entorno educativo, gracias a su utilidad para incentivar en el alumnado la capacidad para efectuar un aprendizaje más consciente y profundo, que cambia la manera en la que aborda la información recibida. Permite poder relacionar las ideas con mayor facilidad. Y eso no solo tiene importantes beneficios para la educación, sino también para la vida cotidiana. El alumno consigue aumentar su interés y motivación. Como siguiente tema está propuesto ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje hace referencia a los cambios en la capacidad humana, centrándose en la adquisición de habilidades y destrezas, teniendo como un resultado la experiencia, el razonamiento y la observación. En las personas el aprendizaje se puede definir como un proceso de cambio generado por la experiencia o situaciones que hemos vivido. Por otro lado tenemos el aprendizaje humano, que consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada. Esto quiere decir, cuando aprendemos, nos adaptamos a la exigencia que los contextos nos demandan. Por otro lado, el aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana, se comparte con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar, donde las especies humanas han logrado independizarse de su contexto ecológico y han modificado el aprendizaje según sus necesidades. Condiciones del aprendizaje. La teoría del aprendizaje de Gardner considera el aprendizaje como un proceso el cual puede dividirse en diferentes etapas antes de la adquisición del conocimiento, por lo que es una teoría del procesamiento de la información psicológica del aprendizaje. Las condiciones pueden incluir la naturaleza de la materia estudiada, el estudiante, el entorno del aprendizaje y las restricciones del desarrollo de la enseñanza. Por lo que la idea central de la teoría es que los diferentes tipos de aprendizaje tienen condiciones internas y externas diferentes. Las condiciones internas del aprendizaje son las habilidades y capacidades que el estudiante posee. Las condiciones externas del aprendizaje son aquellas acciones que se ejercen sobre el estudiante. Cabe recalcar que las condiciones externas refuerzan las condiciones internas. Dichas etapas o fases son la motivación. En esta fase básicamente se establece un objetivo orientando la atención hacia él. De este modo sabemos hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones. La aprehensión. En esta segunda fase se utilizan procesos de atención y percepción selectiva. La adquisición. Durante la tercera se produce la adquisición y la codificación de la información, recopilando los estímulos y tratando con ellos. Es la principal en el proceso del aprendizaje. La cuarta fase es la retención. Tras la adquisición y la información se procede a almacenarlo en la memoria. Quinta fase, la recuperación. Una vez retenida la información del aprendizaje, permanece en la memoria hasta que algún tipo de estímulo desencadena la necesidad de recuperarla. En esta situación nace el recuerdo de la información almacenada. Sexta fase, la generalización. Una parte muy importante del aprendizaje es la capacidad de generalizar la información. Teorías del aprendizaje. Explica cómo aprende el ser humano, sintetizando el conocimiento por diferentes autores. El conductismo, por Friedrich Skinner, afirma que a todo estímulo le sigue una respuesta basada en el ambiente en donde se encuentra el individuo. El constructivismo, por Jean Piaget, indica que el conocimiento es una construcción del ser humano
como producto de la interacción en el entorno, o sea, son sus propias capacidades. El socioconstructivismo por Lev Vygotsky se caracteriza por describir el aprendizaje como un proceso en donde la interacción social es la clave para la obtención del conocimiento. El aprendizaje significativo por David Hausbeck propone que el ser humano relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee. Se basa en conseguir un aprendizaje de calidad. El aprendizaje social por Albert Bandura se obtiene como producto de procesos mentales y de las interacciones con el entorno. Al momento de nosotros socializar con otras personas, aprendemos y también damos a conocer nuestros conocimientos. Tipos de aprendizaje. Dentro de los tipos de aprendizaje tenemos proceso innato de aprendizaje. Es el aprendizaje natural e instintivo por medio de reflejos e impulsos genéticos. Aprendizaje por observación. Se considera que podemos aprender mediante la observación o imitación. Aprendizaje por modelamiento. Al igual que el aprendizaje por observación, se basa en la imitación. Aprendizaje por condicionamiento. Este es el proceso mediante el cual se efectúa un cambio en la conducta a través de la experiencia. Aprendizaje memorístico. Este es el que promueve la adquisición de nuevos conocimientos por medio de la retención y se caracteriza por la repetición constante. Aprendizaje repetitivo. En este, el alumno se encarga de memorizar la información tal y como se le presenta. Aprendizaje repetitivo. Se produce cuando se memoriza contenidos sin comprenderlos. Aprendizaje por descubrimiento. En este el alumno relaciona conceptos, busca conocimientos y asimila la información incorporándola a sus conocimientos previos. Aprendizaje significativo. Este relaciona conocimientos previos con los nuevos. Estrategias de aprendizaje. Son un conjunto de operaciones que facilitan la obtención de información mediante guías flexibles y conscientes que permiten alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de aprendizaje. De allí que existen varios tipos, como son las estrategias cognitivas. Son las acciones internamente organizadas que permiten procesar la información, pues estas hacen referencia a los procesos y conducta que los estudiantes utilizan para mejorar su capacidad de aprendizaje, ya que como docente se crea planes de acción para que el alumno aprenda y construya el conocimiento mediante el uso de herramientas como por ejemplo los organizadores gráficos. Las estrategias metacognitivas son aquellas actividades que realiza el sujeto antes, durante y después de adquirir aprendizajes para la optimización del mismo. Dado que el estudiante es consciente de su propio proceso de aprendizaje, por lo tanto, esta tiene la finalidad de que éste tenga la capacidad de identificar cuándo y cómo aplicar los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, como estrategia se puede usar el optimismo para incrementar la motivación y la productividad en los estudiantes. Las estrategias socioafectivas. Estas representan los métodos de interacción con otros individuos y el control de las emociones con el fin de aportar al aprendizaje, por lo que logran mejorar las relaciones interpersonales, propiciando de tal manera un ambiente agradable de trabajo. Un ejemplo de ello es la utilización de juegos lúdicos en el proceso de enseñanza. Estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje se definen como las distintas maneras en que un individuo puede aprender. En términos generales, los estilos de aprendizaje se emplean en el ámbito psicológico y educativo para referirse a la manera distintiva en que las personas pueden resolver problemas. Están los de según el tipo de inteligencia de Gardner, que son logístico-matemático, lingüístico-verbal, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista, según el cuadrante cerebral de Herman, los cuales son cortical izquierdo experto, límbico izquierdo organizador, límbico derecho comunicador y cortical derecho estratega. Están los de según el modo de procesar la información de Kell, que son activo, reflexivo, pragmático y teórico, según el sistema de representación PNL, visual y auditivo, y según el hemisferio cerebral, lógico y holístico. Comprensión del aprendizaje en el aula.
el aprendizaje invertido. ¿Qué es el aula invertida? Es un modelo pedagógico lo cual facilita a los estudiantes para que tengan un rol más activo y utilicen las nuevas tecnologías para adquirir y poner en práctica conocimientos. Este modelo consiste en dar la vuelta a las clases tradicionales. El alumno recibe en casa toda la información a aprender y tiempo clase se utiliza para hacer tareas, trabajo en equipo y diversas prácticas que refuerzan el conocimiento previamente adquirido. Antes de la clase, el alumno estudia los temas a su propio ritmo, mediante videos, textos u otros materiales. Durante la clase, se comparte información de manera colaborativa y se aplica lo aprendido en situaciones concretas, como debates, proyectos colectivos, etc. El docente resuelve dudas y atiende a las necesidades particulares de los estudiantes. Como ventaja, tenemos que se puede profundizar más un tema. Los estudiantes podrán ser más activos. Las clases pueden ser más interesantes por la participación activa que se requiere de los estudiantes. El tiempo para resolver dudas puede ser mayor y eficiente. Como desventaja, tenemos que pueden ver muchas dificultades al acceso a la tecnología, explicar a los estudiantes cómo funciona, y la falta de motivación puede dificultar mucho el proceso. ¿Qué es la clase invertida? Flip Classroom nos dice que es un método muy pedagógico, también conocido como aula invertida. Este proceso nos dice que se aprende haciendo y no memorizando. Se trata que los alumnos hagan sus lecciones fuera de clases y los acentúen en casa con los contenidos de las asignaturas. También podemos decir que esto se aprende con los nuevos métodos como es la tecnología, y también que nos sirva de ayuda y de apoyo un guía de un profesor. También podemos decir que dentro del aula podemos aprender, pero de este método sacar provecho mucho, como es haciendo las participaciones en clases, trabajos grupales, trabajos individuales, pero dentro de clases. Aprendizaje por ensayo y error. Aprendizaje por ensayo y error consiste en solucionar un problema seleccionando varias alternativas, verificar si funciona hasta obtener el resultado correcto. Se trata de una técnica exploratoria. Ejemplo, aprendizaje por ensayo y error supuso un gran avance para la psicología, y a partir de este tipo de aprendizaje, Turkheim postuló la ley del efecto. Otro gran avance para la ciencia en psicología. Buenas tardes, mi tema es aprendizaje por ensayo y error. Aprendizaje por ensayo y error consiste en solucionar un problema seleccionando varias alternativas, verificar si funciona hasta obtener el resultado correcto. Se trata de una técnica exploratoria. Ejemplo, aprendizaje por ensayo y error supuso un gran avance para la psicología, y a partir de este tipo de aprendizaje, Turkheim postuló la ley del efecto. Otro gran avance para las ciencias en psicología. Ventajas y desventajas del aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que promueve invertir el tiempo de aula en el desarrollo de proyectos, poniendo en práctica las habilidades del siglo XXI y una atención más personalizada en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Como ventajas de esta tenemos que se adapta al ritmo y necesidades, también mejora el ambiente de aprendizaje, incrementa la atención en clases, transforma la clase en un espacio de interactividad organizada, adopta el estilo de aprendizaje. Como desventaja tenemos que el docente debe dedicar más tiempo y conocimiento para mejorar su clase. También se enfoca más en los recursos que en la metodología. No toma en cuenta la carencia de los recursos tecnológicos. Y los estudiantes adquieren un rol pasivo en clases. Y por último, le demanda al docente mucho tiempo para poder elaborar material digital nuevo.